Continuamos con más información. Irán lanzó unos 500 misiles contra Israel que desplegó la cúpula de hierro defensiva para contener ese ataque, informaron este martes medios internacionales y confirmó el ejército israelí. Además, las autoridades reportaron un ataque a tiros en un suburbio del sur de Tel Aviv la noche de este martes en el que hubo 4 muertos y 10 personas heridas. El ataque iraní es en respuesta a la incursión israelí en el Líbano que terminó con la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el pasado viernes. Para conocer cómo es la situación, ya estamos en contacto con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Buen día, Carolina, para vos y bueno, Se corta un poquito, fíjate si podemos mejorar ahí. Ahora un poco mejor. bueno, buen día a todos, saludos, bueno, para todos los oyentes y televidentes de Radio María y bueno, vamos a hablar un poco de el recrudecimiento, llamémosle así, de lo que está ocurriendo allí en la zona del Medio Oriente con, en este caso, los ataques en lo que es el norte de Israel y el sur del Líbano, ¿no? Una situación muy grave y esta mañana escuchaba prácticamente que no se daba en años, ¿no? Sí, cierto, tenés razón. Hacía en los últimos años, desde el 2006, que esto no ocurría, sí, que Israel posicionaba incluso tropas listas para una intervención limitada, como se está diciendo, sí, pero bueno, también hay que recordar que es una zona candente. De hecho, Israel en los últimos 50 años intervino sobre el Líbano en 6 oportunidades, ¿sí? Concretamente, y de hecho hay una resolución de Naciones Unidas que pone fin a aquellas luchas allá por el 2006, que es un poco la que reclama hoy su cumplimiento Israel, pero bueno, que tiene otro contexto que hay que desarrollar, ¿no? Como vos decís, hay varios contextos, ¿no? Uno por ahí, si se pone a hablar de este tema, hay tantas aristas que llega un momento que no sabes por dónde tomar el tema, ¿no? Sí, es cierto, pero bueno, esto es realmente, bueno, para analizarlo hay que remontarnos un poquito más hace 15 días atrás con las explosiones en los buscadores de personas y los vipers, que el objetivo que tuvo Israel fue evidentemente tal vez anticipar un movimiento de Hezbollah y que es obviamente, digamos, el partido barra movimiento armado que controla el sur del Líbano, sí, que no es lo mismo que Hamás, porque tiene un partido político, interviene en la vida institucional del Líbano, pero bueno, concretamente esa ofensiva de hace 15 días, y como bien señalaste vos, eso hizo que se hiciera visible un poco la cúpula del partido de Hezbollah y terminara con el asesinato, digamos, de Hassan Nasrallah, ¿sí? Que es un poco que era el líder del partido desde 1992. Eso un poco puso, como dicen los chicos, vamos a usar un lenguaje un poco coloquial, lo picanteó el tema Claro. y hizo que, bueno, Irán se metiera, de hecho, porque Hezbollah sí tiene contactos directos con Irán, defiende un poco la política de Irán en esa zona, y bueno, Irán, como bien señalaste vos, atacó con más de 500 misiles, y bueno, y ahora viene la intervención de Israel, que no solamente respondió en forma defensiva, sino que ha posicionado ya su ejército y ha empezado una pequeña, digamos, intervención armada tratando de avanzar sobre el territorio del Líbano. Claro, digamos, el próximo paso en este caso es la incursión de Israel en el Líbano, es lo que se va a dar. Y es muy probable, es más, ya hay, ya, digamos, grupos, digamos, limitados han llegado incluso a intervenir con esos tiroteos que vos señalabas, sí, cerca de Beirut, en la búsqueda justamente, si bien parece una ofensiva, digamos, que quirúrgica que busca justamente esto de los principales líderes, no hay que dejar de destacar que en los recientes hechos han, digamos, de otra formación, pero del Frente Popular de Liberación de Palestina también fue asesinado el jefe de seguridad militar y uno de los líderes, Abul Ramad, ¿sí?
como también recientemente otro de los líderes de Hamás en territorio del Líbano. Entonces, si bien parece quirúrgica, ¿sí? La cuestión está complicando políticamente la región y de hecho ya están observándolo esto, y esto es una noticia de hace 2 horas. Se ha convocado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para poder debatir este tema, porque justamente la avanzada militar va a ser más allá de una ofensiva, digamos, analógica que tendrá que ver con movimientos de ejército, sino con intervención directa y también con una ofensiva, digamos, tecnológica como la que ya vimos, que puede llegar a desencadenar también un problema grave en el Líbano, que sería para examinar también la situación actual económica del Líbano, que es uno de los países con crisis económica más importante del planeta, ¿sí? Uno de los países con mayor inflación. Afortunadamente nosotros hemos caído en ese ranking, pero el Líbano no, y bueno, eso trae grandes problemas humanitarios y demás. ¿Esto podría atraer aliados, ¿no? ¿Qué posicionamiento de otros países, podríamos decir? Sí, sí, es cierto, la ofensiva de Israel está siendo en cierta forma observada con un buen ojo por Francia, sí, que incluso ha destacado, no con intervención directa, pero con una fuerza allí de Naciones Unidas, de alrededor de 600 militares especializados, sí, que están justamente en esa zona y que siempre tuvo intereses en la región. España también ha dado ciertamente su opinión en este tema. China recientemente, hace un par de horas, ha convocado a tratar de solucionar esto de manera pacífica, ¿sí? O sea que también tiene intereses en la región. Por eso digo que el debate va a ser importante y es una situación complicada, porque ya ese eje de la resistencia generado por los hutíes en Yemen, sí, bueno, ahora Hezbollah en el norte de Israel, bueno, sur del Líbano, y lo que ha ocurrido con Hamas, que fue lo que detonó toda esta cuestión, sí, hace ya un año, sí, Claro. en la franja de Gaza, está generando obviamente la intervención ya prácticamente directa de los Estados Unidos, porque de este escudo de misiles, algunos misiles han sido disparados para evitar obviamente que esos misiles agresores cayeran en territorio israelí, de algunos de los navíos que están por allí, lo mismo que también para repeler los ataques de los hutíes contra los navíos, ¿sí? que circulan el mar y que también han sido atacados por esta búsqueda, que en realidad detrás de eso sin duda está Irán. También tengamos en cuenta que estamos a horas del Año Nuevo judío, ¿no? Eso, Sí, eso también viene a generar un condimento. No nos olvidemos que la región no es solamente las cuestiones de carácter económico, geopolítico, sino también el componente religioso es muy fuerte, ¿sí? Y esto también tiene que ver con que la mayoría de estos grupos, ¿sí? Chiitas, están claramente incluso en contra de los otros grupos musulmanes, que son los sunitas, que son mayoría en la zona. Por lo tanto su actividad es mucho más agresiva dentro de esto, y bueno, y obviamente Israel, sí, el mundo judío, en este caso, con esa festividad, digamos, también viene a poner los ojos en estas fechas, ¿no? O sea, pero creo que esto tiene que ver con algunas cuestiones de carácter militar y que seguramente también van a tener un correlato político, porque en el Líbano ya el primer ministro, hay que recordar que el Líbano tiene un sistema con un presidente que hace 2 años que no está en el poder, no hay presidente, por ende el primer ministro va a convocar al Parlamento para la elección, y justamente Hezbollah tiene poder de veto, ¿sí? Porque tiene una ajá. mayoría importante. O sea, todo esto va desencadenando, como bien lo dijiste vos cuando iniciaste la nota, una serie de cuestiones tan complejas que hace incluso 3 horas se han generado 2 explosiones en inmediaciones de la embajada de Israel en Dinamarca. Sí, o sea, Ah. el temor a que esto avance a una regionalización, y de ahí es un suspiro y estamos en una guerra global.
Claro. Entonces de allí que el mundo está mirando esto con, ya no solamente con ojos de observador, sino ya con clara preocupación. La verdad que todo conflicto para la humanidad es un dolor muy grande, ¿no? Como pide el Papa, recemos por la paz para que, no sé si decir que se va a solucionar, pero por lo menos que aplaque un poquito la violencia, ¿no, Bruno? Sí, sin duda, porque acá los que sufren, en definitiva, como bien dice el Santo Padre, volvemos a ser los desplazados. Ya tenemos 600.000 desplazados en el sur del Líbano otra vez. O sea, seguimos, porque aparte no son centenares, son miles de personas que abandonan su lugar de vida, ¿sí? Países que se cierran, Irán ha cerrado sus cielos hasta el día jueves. O sea, se transforma en una zona de conflicto, de una agresividad y de una problemática muy grave para miles de personas, ¿sí? Ujú. No es solamente que esto es una cuestión de misiles, si bien para las películas de sábado a la tarde podríamos graficarlo así, no es una cuestión de misiles o de guerra tecnológica de computadoras. Acá hay personas que mueren, personas que se tienen que ir de sus hogares porque teniendo una vida normal y pacífica dentro de lo que es ese escenario, ¿sí? Lo tienen que abandonar porque, bueno, va a ser terreno de batalla, ¿sí? Lo mismo está pasando en Ucrania, también se ha planteado esto, bueno, pero el 2024 es un año que termina con una Belle Époque, como lo dijimos alguna vez. El mundo está mucho más agresivo, el mundo está buscando un nuevo mundo y lamentablemente lo está buscando de la peor manera, que es a través de la violencia. Bruno, muchísimas gracias por esta comunicación y por ayudarnos a entender un poquito todo lo que está pasando. Así que muchas gracias, Bruno. No, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, Carolina, y bueno, esperemos, como bien dijiste vos, oremos para que al menos se pueda tener una salida lo más pacífica que se pueda en esa región y en todas las que tienen en este momento guerras en el planeta. Así que un fuerte La verdad abrazo que a sí. todos y bueno, nuestra oración. Muchas gracias. Estuvimos en contacto con el profesor Bruno Tondini, hablando un poco de todo este conflicto entre Israel y su incursión en el Líbano. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana, como siempre, a las 7:30. Quédese aquí en Radio María TV. Ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con un punto de vista.